Bien, pues buenas noches amigos y amigas de Colectivo Grada Roja y bueno, en general de las páginas, redes hermanas que por ahí tuvieron a bien compartir los links para este ciclo de charlas, ¿no? Va a ser más bien como un pretexto para volvernos a encontrar y dialogar, pues de algunas, pues hay cosillas que siempre es importante como retomar y no dejar, ¿no? La idea de estos encuentros, de estas charlas, pues es básicamente ofrecer una información distinta, diferente a los medios de información masiva que nos bombardean siempre, con una línea, ¿no? Muy directa, muy oficial, y obviamente siempre quieren acallar y siempre quieren, eh, pues tergiversar de alguna manera la realidad que vivimos en el día a día, ¿no? Entonces, de ahí que tengamos esta inquietud de volver a retomar estos espacios, pues para hablar un poquito de todo. Obviamente vamos a hablar, en un poquito de fútbol en este programa, quizá en algunos programas futuros lo dedicaremos totalmente al tema de fútbol, pero vamos a enfocarnos un poco en las cuestiones del internacionalismo revolucionario. Eh, y pues para esto me acompaña el día de hoy Eduardo Rivas, que además de ser mi amigo, él es sociólogo de formación, tiene una curiosidad auténtica por el comportamiento humano, pero bueno, también es activista principalmente por la causa palestina y bueno, estas inquietudes o estas curiosidades lo han llevado a investigar y a prepararse sobre el tema de los movimientos sociales en general, eh, y pues de la cuestión palestina y de algunos otros temas, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de hablar. Por ahí está pasando el panadero, pero espero que no se escuche mucho. Lalo, buenas noches, ¿cómo estás? Paulín, bien, bien, hermanito, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo aquí por abrirnos el espacio. Yo estoy bien, espero que estés bien. Y como dices, dándole vida aquí a estos espacios que son tan necesarios y contrahegemónicos, ¿no? No hay nada como poder verbalizar lo que sabes, lo que crees, y evidentemente más en estos tiempos de tanta censura, de tanta desinformación, y que vivimos prácticamente en una burbuja de la falsedad, ¿no? Pero bueno, Correcto. siempre es bueno contar con espacios como este. Muchas gracias. No, gracias a ti por el tiempo. Pero bueno, vamos entrando al tema, ¿no? El primero de los temas que vamos a tratar el día de hoy, pues es un poco el del mundial, ¿sí? Por ahí se viene el mundial en el verano de este año y sabemos que pues es un evento completamente corporativizado, ¿no? Mercantilizado en su totalidad. Eh, la cuestión deportiva del fútbol últimamente deja mucho que desear a todos los que nos gusta el deporte, eh, y vemos que es lo que menos interesa en la organización de este evento es pues la cuestión deportiva, ¿no? En este año vamos a tener tres sedes, una de ellas es la Ciudad de México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos está viviendo una crisis social, muy, muy cruda, ¿sí? Sabemos lo que está sucediendo con Trump y bueno, toda esta cuestión migratoria y demás, pues va a generar un ambiente muy tenso, ¿no? En Estados Unidos. Pero bueno, si trasladamos la cuestión a México, estamos viviendo, siendo testigos de este fenómeno de gentrificación, de apoderamiento del agua de los territorios, que está afectando sobre todo a las personas que viven en torno a las colonias aledañas al Estadio Azteca, ¿no? Se hizo este proyecto de remodelación del estadio
que obviamente pues va enfocado al gran turismo internacional, que dejará así una derrama económica, pero que obviamente va a beneficiar a muy pocos, y las afectaciones pues van a quedar por ahí en las periferias al estadio, ¿no, Lalo? ¿Cómo ves este tema? Así es, definitivamente creo que como lo mencionas, tanto el aspecto deportivo como el aspecto meramente de algún beneficio social directo para los ciudadanos o para los vecinos que viven cerca de los estadios, creo que es nulo, ¿no? Nulo. Ahí los avances o los beneficios, sobre todo, estamos hablando de un negocio que mueve millones de dólares al año. Aquí, como ya bien lo mencionas, la gentrificación, la falta de planificación, la poca comunicación que se mantiene con los vecinos que se van a ver afectados por las obras. Siempre hay una manera muy, muy oscura de manejar estas cosas. Las concesiones que se dan también millonarias para las remodelaciones, en fin, todo esa mano oscura que está metida siempre en este tipo de eventos deja mucho que desear y lamentablemente siempre la sociedad es la que sale perjudicada. Hay una inversión muy fuerte de dinero, pero que en realidad quisiéramos que estuviera enfocado de verdad a beneficiar a los ciudadanos o que pudiera utilizarse en otros aspectos. Pero bueno, lamentablemente se va a gastar en este espectáculo que de deportivo tiene muy poco y como siempre cuando nos ponemos a la par de nuestros vecinos norteamericanos como Canadá y Estados Unidos, siempre salimos en una posición de desventaja. Entonces, en este aspecto, Claro. no tendría por qué ser diferente y todos los ámbitos, pues siempre nos dejan como lo peorcito. Entonces, no sé qué esperar de este mundial. En realidad, no veo que haya una efervescencia futbolística, ¿no? Dentro de la sociedad. Creo que hay muy poca emoción real por lo que es la justa deportiva y sí hay mucha expectativa sobre todo por los fines políticos que se le pueden eh, dar a este evento, teniendo en cuenta que también se habla, como tú sabes, de volver a renovar el TMEC, por ejemplo, ¿no? Con estos Así países de es. Norteamérica. Entonces, todo esto va más allá de lo futbolístico y tiene sus aristas políticas y económicas sobre todo. Entonces, básicamente, pues esperamos, pues, pues que el gobierno va a seguir haciendo de las suyas y lamentablemente la población mexicana sin recursos siquiera para un boleto para ir a ver esos partidos, ¿no? Y pues una situación difícil. Nos gustaría a los mexicanos recibir una justa deportiva, quizás en otros términos, pero repito, siempre la corrupción y todo lo que prima en estos eventos seguramente va a estar a la orden del día, Paulín. Sí, es evidente. Lo que dices lo destaco bastante. O sea, no hay una efervescencia como a mí me tocó el Mundial del 86, bueno, estaba muy chiquito, ni el del 70, ¿no? Pero por pláticas, o sea, se vivía una algarabía diferente porque la misma gente de las ciudades en donde las selecciones se hospedaban o donde las selecciones jugaban partidos, eh, convivía con los jugadores y vivían el mundial de una manera distinta. El día de Claro. hoy, en la actualidad, esto no va a pasar. O sea, toda la población, digamos, trabajadora, los sectores populares, están completamente relegados. O sea, ni siquiera van a tener la mínima posibilidad de ingresar a un estadio, ¿no? Estamos hablando de que al día de hoy creo que una entrada por barata cuesta 20,000 pesos, ¿no? Entonces, es absurdo, pero Así es. ya hablaremos más a fondo del tema.
lo que hoy nos parece importante decirles aquí a todos ustedes es que se está preparando una nueva edición del Mundial de los Pueblos, es decir, el Mundial de los Pueblos 2026. En en esta oportunidad sería la cuarta ocasión que se lleva a cabo. Hemos tenido muy gratas experiencias. La de hace 4 años fue bastante bonito. La cantidad de personas que se unieron a esta iniciativa, que, que es una iniciativa que convoca Grada Roja, pero que se le apropia cualquier colectivo, agrupación, club popular que quiera participar de ella. Este, ¿Qué nos puedes comentar del Mundial de los Pueblos de hace 4 años, Lalo? ¿Cómo lo viste? Pues bueno, fue la primera vez que nosotros participamos con organizaciones ya pro-palestinas aquí en la Ciudad de México. Me pareció muy buena asistencia, un ejercicio súper importante en donde sí se toma en cuenta esta actitud deportiva, ¿no? De solidaridad, Claro. de convivencia con el otro equipo, no vernos como enemigos, vernos como equipos. Recuerdo que lo más interesante de esta justa fue el hecho de que las organizaciones sociales que se sumaron y a las cuales estamos invitando de nuevo este año, se puedan convertir por un día en equipos de fútbol, podamos hacer ahí una dinámica muy interesante y más que nada, más que competir, jugar en solidaridad, ¿no? Demostrar un ejercicio de solidaridad con otras luchas, con nuestras luchas particulares y con todas aquellas exigencias que sean dignas de defender. Entonces, recuerdo que nos la pasamos pues muy bien, un ambiente Bomba. totalmente deportivo, de solidaridad, y esperemos que se vuelva, ¿no? A repetir en iguales términos este año y por supuesto que se sume más gente, es lo que estamos esperando. Sí, por ahí un saludo al buen David Chino, que desde Guadalajara dice, Brigada 97 presente en el Mundial de los Pueblos. Bueno, es compa del colectivo, es parte del colectivo David, y siempre se ha puesto la camiseta para el Mundial de los Pueblos. También el evento en Guadalajara hace 4 años estuvo muy bien. Saludos, Chino. Em, sí, por ahí voy a dejar en los comentarios, voy a dejar la convocatoria. De todos modos, en la página de Grada Roja pueden entrar a la liga de la convocatoria y ahí vienen las bases. Bien rápido, las bases son súper fáciles, ¿no? O sea, es decir, si tú te adhieres como organización, como colectivo, como club, como agrupación al mundial, tienes que organizar ya sea un partido o un torneo dentro de las fechas en las que se lleva a cabo el mundial de la FIFA. eh, nos, nos informas a nosotros nada más a fin de nosotros llevar un registro, de saber en dónde va a haber sede, en qué fechas y qué tipo de evento vas a realizar. A partir de ahí, pasas, bueno, tu organización o colectivo pasa a formar parte del comité organizador y pues nada, o sea, es una iniciativa completamente popular, comunitaria, solidaria, ¿sale? Entonces por ahí vamos a dejar los links para la convocatoria y estamos pendientes en redes de cualquier tema que se vaya presentando. Ya seguiremos hablando en futuras ocasiones sobre el Mundial y pasamos al otro tema, Lalo, ¿te parece? Eh, Perfecto. es importante que sigamos hablando de Palestina, ¿no? Y es importante que no perdamos el foco de lo que sucedió a principios de año en Venezuela. Luego de que se firmara esta falsa paz, ¿no? Luego del genocidio, que fue aterrador todo el año pasado, lo cierto es que no ha dejado de estar sucediendo, ¿no? Ahora cambió la estrategia, ahora ya la estrategia quizá no es una guerra tan directa, sigue habiendo balas, sigue habiendo bombas, pero ahora también hay otros factores, ¿no? La hambruna, los recursos más básicos que se están limitando, o sea, no hay medicamentos, el propio clima está jugando un factor
determinante pues para que el pueblo palestino pues no pueda salir a flote de esta situación que acaban de vivir. ¿Qué nos puedes comentar, Lalo, o sea, de esta situación en Palestina al día de hoy? Sí, como lo comentas, en realidad el genocidio no ha terminado y también tenía mucho tiempo que había empezado, es decir, no empezó el 7 de octubre, ¿no? Seguimos manejando una situación de crisis extrema y si bien en su momento fue muy urgente y más que necesario que las sociedades en todos nuestros países saliera a las calles para detener esta sangría, no me malinterpretes, sigue siendo muy importante las movilizaciones, las muestras de apoyo solidario, simbólicas, pero creo que en este momento hay que dar un paso más allá, hay que consolidar ya los movimientos que han venido surgiendo en los últimos años y más que nada eh, hay que aclarar que también la situación en Palestina en este momento merece mucho apoyo de tipo material, mucho Claro. apoyo de tipo material. Y repito, las movilizaciones han sido bastante importantes para poder frenar el genocidio, para hacer visible ante nuestras propias sociedades lo que está sucediendo, para meter presión también a nuestros propios gobiernos, pero llega un momento en que no podemos resolverlo todo de la misma manera. Y repito, las necesidades en estos momentos y a futuro, la mayoría en Palestina serán de orden material y económico, es decir, durante generaciones los palestinos van a necesitar alimento, necesitan en estos momentos comida, medicinas, carpas, la reconstrucción de las casas, la reconstrucción de los hospitales, la reconstrucción de las calles, de las escuelas. No hay jardines de niños, no hay primarias, secundarias, no hay universidades en pie, no hay un sistema sanitario, no hay drenajes, no hay plantas de luz. Entonces, básicamente todo este requiere un gran esfuerzo y apoyo material de nuestra parte y de nuestros gobiernos. Entonces, pues creo que no tenemos que bajar la guardia en ese sentido, ¿no? Y pues proporcionarles toda la ayuda que esté a nuestra disposición, Paulín. Creo que es lo más necesario y aclarar, lamentablemente, que esta ayuda va a ser necesaria no durante años, sino durante prácticamente generaciones enteras. Sí, es que esa última declaración tuya puede sonar exagerada, pero lo cierto es que no es así, más bien es un reflejo de la verdadera catástrofe que se vivió y que se ha vivido a lo largo de décadas en Palestina, ¿no? Al día de hoy, Gaza prácticamente quedó casi desaparecida del mapa, o sea, la cantidad de muertos también Sí, es impresionante. Y obviamente es aquí cuando nosotros tenemos que ser muy conscientes de que los medios de manipulación, medios de comunicación, de manipulación, manejan la información pues al antojo del imperio, al antojo del sistema, ¿no? Porque pareciera que el día de hoy ya no sucede nada ya. Y lo cierto es que la situación está igual de grave o más grave, ¿no? Entonces, no dejemos de hablar de Palestina, no dejemos de movilizarnos, de concentrarnos y de dar a conocer lo que está sucediendo. Bien dices, hay bastantes organizaciones que se están encargando de dar la ayuda material, incluso monetaria, que se requiere para reconstruir en la medida de lo posible, pues nuevamente Gaza, ¿no? Eh, pero bueno, por ahí también en nuestras redes vamos a estar compartiendo información sobre el tema. Lalo, invita a la gente a las movilizaciones o que se incorporen a alguna de las organizaciones que se tienen en la Ciudad de México
respecto a Palestina. Sí, bueno, como saben, hay bastantes organizaciones, colectivos ya consolidados aquí en la Ciudad de México. Básicamente les pediríamos que asistieran a cualquiera de las actividades que se organizan en solidaridad con Palestina en cualquiera de sus espacios. Como lo dices bien, Paulín, el caso es que no se deje de hablar de Palestina, que el tema permanezca de manera permanentemente dentro de nuestras sociedades, en los medios, en la política, en las charlas familiares, con los amigos, Claro. y que no se deje de hablar de Palestina. Nosotros en el mes de marzo, aprovecho rápido para comentarlo, por cuarto año consecutivo, estaremos organizando el encuentro universitario y popular por Palestina la última semana de marzo. Los invitamos a que estén atentos en las redes de CUSPA, de RASPAM, del Observatorio de Derechos Humanos, de la Alianza Latinoamericana contra el Apartheid. Vamos a estar mandando la información de los eventos que vamos a tener en Ciudad de México y en algunas otras ciudades de aquí, estados del país, la última semana de marzo, y pues nosotros les mantendremos atentos para que se conecten o para que nos acompañen. También el día jueves, les aviso, vamos a tener un programa también en vivo por ahí de la 1:30 de la tarde en la página de Contexto de Guerra con la periodista Claudia Jurado, y viene el compañero de BDS, compañero Germán, que es un compañero ya de hace muchos años y que pertenece a la estructura de BDS aquí en Latinoamérica. Vamos a estar platicando sobre las nuevas campañas de BDS, sobre los espacios libres y sobre lo que nos corresponde aquí como mexicanos para poder apoyar, ¿vale? Entonces, pues no se lo pierdan y aquí vamos a estar. Y también que sigan la página de Grada Roja, también muy importante, para que se vayan poniendo al tanto de Palestina, de Venezuela y sobre todo de la iniciativa del Mundialito de los Pueblos. Claro. Y bueno, por nuestra parte, en León, sigan las redes del Comité Leonés de Solidaridad con Palestina. Bueno, los compas y también me incluyo, estamos realizando diferentes actividades que pueden ir desde concentraciones, eventos culturales, marchas, reuniones informativas, ahí en las redes del Colsopal, que es Comité Leonés de Solidaridad con Palestina. Por ahí pueden eh, consultar lo que se está llevando a cabo al respecto. Ya que estamos en esto de los anuncios y para darle continuidad a los temitas antes de que se nos termine el tiempo, el día jueves también en León, Guanajuato, vamos a tener un cine debate, un cine conversatorio. Vamos a proyectar la película También la lluvia. Esto va a ser en el Café Torogós, que es en calle San Sebastián, en la colonia La Martinica. Calle San Sebastián 415, colonia La Martinica. De igual forma, voy a poner toda esta información en los comentarios para la gente que esté interesada y que tenga la posibilidad de ir. Y qué otra cosa, por ahí también el día de mañana vamos a estar en un programa en vivo de la CONAICOP, en el programa La Voz de los Pueblos, el día de mañana en el horario de las 9 p.m. en México. Vamos a estar hablando mañana sí vamos a estar hablando de puro fútbol, fútbol popular como arma de resistencia, y por ahí vamos a seguir hablando del Mundial de los Pueblos. Estimado Lalo, sigamos hablando, sigamos charlando, ¿no? Ya para ir cerrando el tema. Yo creo que también es importante no quitar el dedo del renglón en cuanto a lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Es decir, la situación que está pasando en Venezuela es una alarma para todos los pueblos de América Latina, de la patria grande, porque nos deja ver que el día de mañana ese yugo que a veces parece que ya no lo tenemos, puede volver a caer sobre nosotros, ¿no? Ahorita está pasando, bueno, pasó en Venezuela, la situación no está controlada del todo, pero también estamos viviendo un recrudecimiento del bloqueo económico hacia Cuba y que ya está trayendo consecuencias, ¿no?
la escasez de petróleo. El petróleo es fundamental en Cuba para las cuestiones de la energía. Se están cerrando hospitales. Me acabo de leer una nota de que la Universidad de La Habana cerró, es decir, puso una pausa en sus actividades por la falta de energía, y obviamente esto deriva en otro tipo de situaciones que pueden ir desde la cuestión alimentaria, cuestiones de humanidad básica, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, Lalo? Sí, una situación que básicamente no podemos dejar de condenar, y por más que conozcamos la forma en que trabaja el imperio, por más que nos hagamos una idea de lo que es Trump, de verdad no deja de sorprendernos, no nos deja de sorprender esta actitud. En verdad, mucha gente no esperábamos lo que sucedió en Venezuela, pero lamentablemente nos viene a abrir los ojos, ¿no? El colonialismo y el imperialismo están más vivos que nunca, o más bien es un esqueleto, un muerto que sigue caminando, ¿no? Porque se está levantando este colonialismo desde hace siglos, prácticamente se está reviviendo a un muerto con estas actitudes imperialistas de los Estados Unidos, agresiones que nunca han faltado lamentablemente en nuestros territorios, y que también lamentablemente no han hecho o no han logrado que podamos unificarnos en un solo frente, ¿no? Antiimperialista. Es lo que necesitamos también como pueblos, dar una verdadera respuesta eficaz, mostrarnos unidos, porque mientras el imperio siga habiendo estas desuniones, mientras sigan existiendo estas clases vendepatrias, vendidos al imperialismo, que prefieren ver su país bombardeado antes que perder sus privilegios, este tipo de cosas va a seguir pasando. Pero bueno, hay bastantes hechos rescatables, ¿no? La soberanía de los pueblos no se vende, se va a seguir defendiendo, y lo que nos ha venido a caer como balde de agua prácticamente, pues, es el hecho de que cualquiera puede ser el siguiente, y nada se hace más evidente o más real, en este caso, los últimos dichos, ¿no? Como ese de lo que hacen en Gaza, lo van a hacer en tu casa. Claro. Entonces, parece que están hechos como un anillo al dedo prácticamente, pero pues bueno, no hay que cerrarnos a ninguna posibilidad. Los pueblos siempre han manifestado una gran resiliencia, ¿no? Y creo que hay que volcarnos a eso, a nuestro pasado, a la grandeza que tenemos, a la unidad que podemos mostrar, y simple y sencillamente no dejarnos y aventarnos hasta las últimas consecuencias, porque si no tenemos eso en la cabeza, no vamos a saber defendernos el día que tengamos esos aviones volando aquí sobre nuestro espacio aéreo. Y repito, puede ser cualquiera, lamentablemente. En este caso es Venezuela. Cuba, como ya lo mencionas, está siendo afectada de manera brutal, sádica, de la manera pues pues, ¿qué es lo económico? Que es jugar con el hambre, jugar con las enfermedades, ¿no? Jugar con las necesidades de la gente, y creo que esto es lo más bajo que puede hacer un gobierno, en este caso, el de los Estados Unidos. Entonces, creo que hay que ponernos las pilas, porque prácticamente cualquiera en el continente puede ser el siguiente. Es correcto, eso es lo triste. Necesitamos generar una conciencia crítica, ¿no? Para evaluar esto de una manera distinta, ¿no? Como dices, el día que tengamos los aviones volando sobre nuestras cabezas, nos vamos a dar cuenta que no es una película de Hollywood, ¿no? Y que no va a venir el gran héroe a salvarnos. O sea, la unidad y la solidaridad de los pueblos es la única forma en la que quizá tengamos esperanza para defendernos de una situación así. Bueno, Así es. dejaremos el tema no porque no sea importante. En los siguientes martes seguramente volveremos a retomarlo, y si es necesario le dedicaremos más tiempo
la intención de esto simplemente es no dejar de hablar de estos temas. Los invitamos a informarse a páginas verdaderamente alternativas. Cotejen la información, o sea, no dejen de ver las noticias en la televisión abierta, pero también hay que ver otro tipo de información para generarnos una idea amplia, ¿no? de la realidad y generarnos una verdadera conciencia crítica de lo que sucede. Pero bueno, dejamos el tema y vamos ahora sí a hablar de, digamos, nuestro dossier, ¿no? Del tema que decidimos dedicarle un poquito de más tiempo. ¿Y por qué es importante? Es importante hablar de estas temáticas porque creemos que hay mucha desinformación al respecto, hay información poco verídica. Hace rato Lalo y yo hablábamos y decíamos, bueno, vamos a hablar el día de hoy de Ilich Ramírez, alias Carlos, ¿no? Él es un combatiente revolucionario venezolano que dedicó, pues, mucho tiempo o prácticamente toda su vida de revolucionario a la causa palestina, ¿no? Y desde un alto sentido del internacionalismo, como ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, decíamos, es que hay muchas declaraciones que le achacan a Illich y que son verdaderamente nefastas y que no hay ni una sola fuente, no hay un solo registro que compruebe que realmente las dijo, ¿no? Creo que Illich en su momento fue un personaje del que se habló mucho a finales de los años 90, fue muy mediático, pero quisieron eh, instalarlo, los más media quisieron instalarlo como personaje sanguinario, ¿no? Es el terrorista, el chacal, ¿no? Entonces le generan toda una historia negra. Eh, entonces hay mucha desinformación, hay mucho rumor, hay mucha mentira en torno a la vida y trayectoria revolucionaria de Ilich Ramírez. Entonces, de ahí que quisiéramos abordar el tema. En los próximos martes abordaremos otros temas parecidos, pero el día de hoy se los dedicaremos a Ilich Ramírez, alias Carlos. Pues bueno, Ilich Ramírez nace en Venezuela, Lalo. Así es precisamente de origen venezolano, ahora que está tan, pues no diría en boga, ¿no? Ni menos de moda, pero bueno, que tanto se ha hablado de este país. Y bueno, en los últimos años, a partir de, pues desde que inicia el chavismo, ¿no? Siempre Venezuela ha estado aquí en la palestra y muy atacado también. Creo que uno de los países que más ha aguantado en épocas modernas una guerra mediática, ¿no? Como Venezuela, pocas, me atrevería a decir, Venezuela, Irán, son de los países que han aguantado una guerra mediática, al igual que sus gobernantes, y en este caso, pues también algunos de sus personajes más conocidos. Como lo dices, bueno, las actividades de Carlos se desarrollan en un ambiente revolucionario. Hay que recordar que los años 70 fueron una década paradigmática, ¿no? Para las organizaciones revolucionarias, también para las denominadas terroristas y para las internacionalistas que buscaban un cambio, una revolución mundial y un cambio que surgiera desde el tercer mundo, ¿no? Como ya lo mencionas, él se aboca mucho a la lucha pro-palestina, se rodea de otros individuos que piensan igual que él y que también tienen sangre fría y que también tienen organizaciones revolucionarias en sus propios países, como Japón, como Alemania. Mucho de este escenario se desarrolla en Europa, hay que decirlo, ¿no? Y estamos hablando, repito, de un contexto totalmente de efervescencia revolucionaria, no solo en el Medio Oriente, prácticamente en todos los continentes, en América Latina, en el África se estaban dando estos movimientos de liberación nacional, estas guerrillas que luchaban contra los dictadores. En ese ambiente precisamente es que surge
la figura de Carlos, como ya lo dice Paulín, un estudiante venezolano, hijo de un comunista recalcitrante, quien a temprana edad lo manda a estudiar a diferentes países, incluso pasa por aquí, por México, cuando es muy, muy joven, antes de viajar definitivamente a Moscú. Carlos Illich Ramírez en 1968, y que es precisamente el punto en donde empezaría él pues a organizar toda esta lucha revolucionaria, ¿no? Que posteriormente pasó a aplicar en la lucha armada. Él era un comunista que se afilia al Partido Comunista de su país desde muy joven, desde 1964, y repito, en 1968 es cuando se traslada a Moscú, es donde tiene los primeros contactos con organizaciones internacionales, con los palestinos, aunque él ya llevaba pues en la mente toda esta, incluso se dice por entrevistas que él pensaba, después de la formación que él estaba estudiando para químico, ahí en la Universidad Patricio Lumumba, él pensaba regresar a su país después de haber adquirido la formación política, porque si bien recuerdas, también en América Latina se estaban desarrollando muchos focos guerrilleros en varios países. Uno de esos ejemplos, pues mayoritariamente siempre ha sido Cuba, pero para entonces teníamos a Douglas Bravo en las montañas venezolanas, y Illich Ramírez pensaba hasta ese momento formarse en el extranjero, pero regresar para internarse en las montañas venezolanas e iniciar la lucha junto con los movimientos guerrilleros que ya existían en su país, Paulín. Sí, aquí nada más quiero abonarte un poquito. Es bien importante mencionar su paso por la Universidad Patrice Lumumba, la Universidad de los Pueblos Patrice Lumumba de Moscú, ¿no? Por ahí pasaron infinidad de personajes, ¿no? Que luego fueron muy influyentes en América Latina. La universidad, pues, dejó muy buenas experiencias, creo, para quienes tuvieron la oportunidad de pasar por ahí, pero obviamente estamos hablando en un contexto de Guerra Fría, en la que el occidente veía a este espacio académico como un semillero de guerrilleros, ¿no? Entonces, es bien importante mencionar el paso de Carlos por esta universidad, porque creo que ahí es la clave fundamental de su decisión de dedicarse al internacionalismo, ¿no? Y no es que le haya fallado a su país, sino que adquirió como un nivel de conciencia distinto que lo llevó a las luchas que posteriormente estaría haciendo, ¿no? Nada más acotar eso y decirte también, efectivamente, o sea, la, el ambiente que se estaba viviendo en ese entonces en América Latina, en donde había infinidad de focos guerrilleros, ¿no? Y algunos de los que se hablaba mucho, otros de los que se ha hablado muy poco, pero lo cierto es que era una tendencia prácticamente generalizada en toda la patria grande, ¿no? Pero bueno, a ver, y luego pasa por la Universidad Patrice Lumumba. Sí, como lo dices, no se puede disociar una cosa de la otra, ¿no? El ambiente revolucionario en América Latina, incluyendo nuestro país, ¿no? También bastante fuerte, ¿no? Por los años 70, aquí a principios de los 70, hay que recordar que hubo secuestros muy impresionantes de empresarios, de familiares de los presidentes, hubo secuestros de aviones también, ¿no? La Liga de los Comunistas Armados secuestraron un avión en Monterrey por ahí de esos años, entre 71 y 72 precisamente, ¿no? Con Germán Segovia, que posteriormente terminaría suicidándose. Uno de estos activistas que aquí secuestraron los aviones terminó casándose con una de las hijas de Che Guevara en Cuba. En fin, se vivía de verdad un ambiente revolucionario, como lo dices,
la Patrice Lumumba era en realidad la meca, ¿no? De los revolucionarios y de los intelectuales que se estaban formando por estos años, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de la actitud que Illich Ramírez, porque todavía no era conocido como Carlos, que Illich Ramírez se había formado en la universidad y siempre se ha hablado de su personalidad, ¿no? Fiestera, dicharachera, que le gustaba mucho lo bohemio, la música, la guitarra, las copas, las mujeres. No nos vamos a detener mucho en decir si esto era verdad o si era mentira. Él lo niega, por lo menos dice que no era para tanto, ¿no? Y esto trae muchas risas a él cuando se le habla de estos temas, pero lo traigo a colación porque siempre se ha tocado el tema cuando se habla de su expulsión de la Universidad Patrice Lumumba. Ajá. Se dice que él era fiestero, que era muy peleonero, que era muy difícil de controlar, ¿no? Para las autoridades de la universidad y que lo terminan expulsando. Esto siempre se dio por cierto, pero él comenta también, fíjate, en una de las pocas entrevistas que le hacen cuando él ya estaba preso, él comenta que en realidad no se le... ¿Mandé? Los soviéticos no estaban preparados para el espíritu bohemio del sí, no, mucho más fríos y la nieve, el vodka, como que no les hacía mucha gracia con lo caribeño, ¿no? Claro. El caso es que él dice que cuando él viaja a Moscú, siempre se ha hablado de que su padre le paga los estudios en la universidad, pero él dice que en realidad él va becado de parte del partido. Sí, y yo creo que ese es el punto. Puede ser porque él dice que durante su estancia, precisamente, hay una división dentro del partido entre la gente que quería continuar con la vía de la lucha armada y quienes no apoyaban esa lucha. Entonces, ahí hubo una división y esto terminó por acarrearle a él problemas prácticamente con la beca, ¿no? Estos problemas al interno del partido terminan pues por quitarle la beca y entonces él tiene que regresar y más bien se va a Jordania en 1970, pero no se va expulsado, ¿no? Como muchas veces se ha dicho, por lo menos esto es lo que dice, la beca se la retiraron desde el partido por diferencias internas, ¿no? Y él, bueno, él viaja a Jordania y es donde él dice que adquiere el primer contacto con los revolucionarios pro-palestinos del Frente Popular para la Liberación de Palestina en 1970 y es precisamente en ese año cuando él ya se asume como un revolucionario internacionalista y se da cuenta, por esto que tú decías, después de hacer un ejercicio, ¿no? Y darse cuenta de la verdad que hay detrás de todos los acontecimientos en la geopolítica y desde una perspectiva muy personal, se da cuenta de que él es más valioso como un elemento en lucha internacional y es menos valioso en una jungla, ¿no? En la espesura de las selvas por allá en donde en realidad muy poco puede contribuir a la lucha internacional, porque esa es la visión que él tiene siempre global, internacionalista, y opta por luchar y por tener el enemigo principal como el sionismo, porque él lo asimila precisamente como la expresión del imperialismo y del capitalismo más acabado para entonces, y él tenía esa perspectiva de que era el enemigo principal con el que tenían que luchar los países del tercer mundo para librarse, ¿no? de esta hegemonía de Estados Unidos y del sionismo. Entonces, acepta de muy buena manera la lucha por el pueblo palestino y se vincula ya de manera formal al Frente Popular y viaja de regreso a Europa ya como un militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Paulín, alrededor de 1970-71. Sí, sí, o sea, esto es bien importante. Ya nada más quiero comentar dos cosas. Uno, que todo lo que se lea o sea, si ahorita
quienes nos están viendo, escuchando, googlean Illich Ramírez Carlos, van a demonizar mucho su figura. Entonces, me regreso un poquito cuando decías que se destaca mucho la expulsión de la Universidad Patrice Lumumba, pero, o sea, destacan eso, o sea, la expulsión, y luego destacan lo de, ¿a quién no le gusta la bohemia? A mí me gusta la bohemia, ¿no? Pero como que se centran mucho en eso, ¿no? Entonces tenía problemas de alcohol, era mujeriego, entonces siempre van a destacar esa parte, ¿no? Como para Así es. desacreditar un poco al personaje, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que quizá no es tan así como lo podemos leer en esta información que podemos encontrar en internet. Lo cierto es que tienes mucha razón en ese punto, o sea, la cuestión de que salga de la universidad, no como expulsado, o sea, fue por esta cuestión de la beca, ¿no? Que de alguna manera se le retira por estas disputas que estaba teniendo el Partido Comunista en Venezuela, pero ojo, que estaba teniendo no solo en Venezuela, sino en varias partes de Latinoamérica, ¿no? Estábamos ya teniendo como también en la Unión Soviética se estaban viviendo momentos complicados, Crisis, ¿no? Crisis crisis, internas. que al final terminan repercutiendo en los partidos comunistas en Latinoamérica y en el mundo. Y bueno, pues Carlos fue una de las personas afectadas, ¿no? Fue un daño colateral, por así decirlo. Eso. Otra cosa, también no vamos a entrar mucho en cuestiones teóricas, pero destacar, por ejemplo, sí, el enfoque internacionalista, pero también esto nos genera un viraje en las estrategias de lucha, ¿sí? O sea, la guerrilla era una guerrilla urbana con objetivos diferentes, ¿no? A estas guerrillas que se desarrollaban sí, en la montaña, en la sierra, en las selvas. Entonces, quizá eso también generaba un impacto diferente en los medios, en la población en general, ¿no? O sea, porque es muy diferente escuchar que hay un grupo de guerrilleros en la sierra, sí, pero bueno, están allá lejos, ¿no? No te impactan del todo, a tener una acción revolucionaria, pues no sé, a lo mejor en la esquina de tu casa, ¿no? O en un evento importante. Sí. Entonces, hacer ese comentario para, pues nada más para abonar, ¿no? Que la estrategia de lucha que decide tomar Carlos era diferente. Así es, él opta por una estrategia de lucha muy visible, ¿no? Y como dices, es algo que llama bastante la atención y con muchos gobiernos de esa época difícilmente podrían estar preparados, ¿no? Claro. Para enfrentar, además de que creo que la gente no era tan sanguinarios, todavía tenían incluso esta visión un tanto romántica de la gente que hacía ese tipo de cosas, ¿no? No se les tachaba como ahora, ni se les trataba como ahora. Si uno ve los videos, incluso videos pues verdaderos, históricos de entonces, se les trata con demasiada indulgencia, incluso en las mismas cortes, en las prisiones, se les trata a veces como rockstars a todas estas personas de esas generaciones, y me refiero mucho también, por ejemplo, al caso de la fracción del Ejército Rojo, cuando llegaban a apresar a algunos de sus dirigentes, se les permitía estar fumando ahí en la corte, estar saludando, haciendo como una estrella de rock prácticamente. Entonces, eh, era bastante notorio. Lo que ellos querían era atraer una gran notoriedad sobre el foco de lo que estaba ocurriendo en Palestina, y para esto recurrieron a este tipo de atentados espectaculares, que precisamente por eso lo convirtieron en la persona más buscada del planeta en la década de los 70s y los 80s, y él ocupaba precisamente esta figura que posteriormente ocuparía quizás Bin Laden, ¿no? Como uno de los enemigos públicos número uno,
y prácticamente más bien denominado como un terrorista, ¿no? Entonces, pues bueno, él opta por esta estrategia, no estaba solo, hay que decir que en estos años, como ya lo mencionamos, hay organizaciones en Europa que están con jóvenes que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, generaciones que se ven muy influidos, ¿no? Por el antiimperialismo, por la guerra en Vietnam, por todas estas luchas, no se ven ellos identificados con generaciones anteriores directamente cercanas, como sus padres, ¿no? Sus abuelos quieren un cambio total, radical en las estructuras económicas, políticas, sociales. Entonces la juventud empieza a tomar la batuta y estos grupos empiezan a llevar sus ideales al extremo, ¿no? Grupos como las células revolucionarias en Alemania, que son grupos que estuvieron directamente vinculados a las actividades de Illich Ramírez, miembros precisamente de la fracción del Ejército Rojo, miembros del Ejército Rojo japonés, un grupo también que bastante interesante y que por entonces tenía varios militantes japoneses organizando actividades con comandos internacionales en Europa. Ellos fueron los que secuestran, los que toman la embajada de Francia en La Haya, ayudan a secuestrar también algunos aviones. Fueron ellos, los del Ejército Rojo japonés, los que perpetran la masacre en el aeropuerto de Lod, también, en donde se hacen pasar como cualquier visitante ahí a Israel, y les llegan unas maletas que venían de Checoslovaquia con armas, ametralladoras y granadas, las sacan en el aeropuerto y matan alrededor de 40 personas ahí en Israel. Lamentablemente creo que la mayoría eran puertorriqueños que iban de paseo, ¿no? En visita religiosa a Israel, pero bueno, es uno de los ejemplos de los atentados que ellos cometieron. Y prácticamente Carlos, repito, cuando entra en contacto con el Frente Popular para la Liberación de Palestina en Jordania, es mandado a los campos de entrenamiento ahí en la beca en Jordania junto con algunos europeos, regresa a Europa y empieza este plan, ¿no? Pues para hacer notar la lucha de Palestina. Uno de sus primeros crímenes o atentados fue disparar contra un señor que era el encargado de la Asociación Sionista en Inglaterra, ¿no? Y era también dueño de algunos almacenes. Exacto. Él entra a su casa y le dispara, me parece que le da en la boca, sale corriendo Illich Ramírez, no lo logran apresar, pero bueno, ese fue el primer atentado que cometió en Inglaterra en 1973, y de ahí pasa a Francia, en donde cometería la mayoría de los atentados, y bueno, por lo menos de los que más se le acusan, algunos de ellos muy graves, ¿no? Que cometió ahí en ese país, como el del drugstore, cuando se dice que lanza una granada hacia adentro de esta tienda también con la intención de que liberaran a algunos de sus compañeros. Está acusado posteriormente, ya en los años 80, de haber puesto varias bombas a algunos periódicos, entre ellos el periódico sirio Al-Watan Al-Arabi, que años antes, unos 3 años antes, este periódico le había hecho en 1979 lo habían entrevistado, ¿no? En una de las pocas entrevistas que había, por lo menos para esos años, ellos lo entrevistan, pero posteriormente él después manda a poner una bomba ahí en ese periódico, y uno de los atentados más grandes del que se le acusa en estos años, bueno, además del de la embajada, el de la toma de la sede de la OPEP en Viena, colabora con otras organizaciones y atacan el aeropuerto de Orly, no sé si lo recuerdas, también con lanzagranadas. En 2 ocasiones acuden al aeropuerto de Orly
y disparan contra los aviones israelíes que están a punto de despegar. En uno de ellos equivocan el disparo y el misil se impacta contra un avión yugoslavo y fallan totalmente, ¿no? Y la segunda oportunidad que lo vuelven a intentar, vuelven a fallar y unos policías los ven y se desata ahí una balacera tremenda, tienen que tomar rehenes en el baño del aeropuerto y pues se desata sin duda pues el caos y una de las acciones más violentas por las que su grupo se va a ver involucrado, Paulín. Sí, bueno, lo cierto es que quizá Carlos estuvo presente o participó por lo menos intelectualmente en varios de los atentados o de las acciones revolucionarias que se presentaron más o menos en esos años, ¿no? También no olvidar el Septiembre Negro en Múnich en el 72, que también fue un grupo internacionalista que quizá no está íntimamente ligado a Carlos, pero pues que traía toda esta raíz, ¿no? Todo este proceso de visibilizar la lucha del pueblo palestino a través de esta lucha armada, ¿no? Así es. Entonces, luego también por ahí, ya hablamos un poco de todas estas acciones revolucionarias de Ilich Ramírez. Por ahí fue en Jordania, donde se dice que le empiezan a decir Carlos. En realidad, pasa lo mismo como con otros datos, ¿no? Que él dice que le dicen Carlos por X motivo, pero muchos dicen que es por una simple asociación con el presidente venezolano, ¿no? Que por entonces estaba Carlos Andrés Pérez, me parece, pero no lo veo muy plausible. Más bien, él se ve involucrado en otros asesinatos que son precisamente por los que Francia posteriormente lo encarcela y le da una cadena de por vida. Es porque él asesina a dos policías de la dirección los servicios especiales franceses, junto con otra persona que también pertenecía al Frente Popular. Cuando estos agentes de la DST francesa irrumpen en la calle Rutelier, donde él estaba reunido con otros latinoamericanos, ahí en sus reuniones que acostumbraba. Y para variar tenían fiesta. Y estaban ahí tocando la guitarra, echando unas canciones latinoamericanas, por lo menos así se presenta, ¿no? El cuadro, el escenario. Iban los dos policías franceses a buscarlo, pero ya iban con esta persona que aparentemente, o por lo menos lo que se cuenta, era un delator y ya le había puesto prácticamente el dedo y ya lo estaba acusando de ser el dirigente de la célula del Frente Popular en Francia, después de que habían matado a Boudia con una bomba en el carro, ¿no? Él se queda a la cabeza de este comando, entonces este supuesto delator se dirige a la casa con los dos policías franceses, entran y para no hacer el cuento largo ahí en una serie, pues entre que platican y entre que no le creen, Carlos les termina disparando y asesina a dos de ellos y posteriormente asesina de un disparo en la frente al delator. Se dice que en esa casa, entre todas las pesquisas que realizó la policía, encontraron un libro que se llama El Chacal o La Noche del Chacal, en el que habla de un supuesto asesinato al presidente de Gaulle, ¿no? En Francia, libro de Frédéric Forsyth, si no me equivoco, sí. Y a partir de ahí, a él se le queda el nombre de El Chacal, de El Chacal, pero a él se supone que su nombre de combate ya era Carlos, ya era conocido como Carlos. Él, por un lado, niega que ese libro haya sido suyo. Dice, ese libro pues no era mío, así me puso la prensa sensacionalista y así me conocen como Chacal. Por otro lado,
me dicen Carlos el Combatiente, incluso en esta serie de HBO que salió hace como en 2010, no recuerdo, que también, por cierto, Ilis Ramírez ha criticado bastante porque no se asemeja nada a la realidad. También ahí él se presenta con el nombre de Combatiente de Carlos, aunque Ilich Ramírez en entrevistas posteriores, él dice que no, que todo es parte del sensacionalismo de los medios y que en realidad su nombre de guerra, como él se identifica, es Salem Salim Muhammad. Él es el nombre de guerra que él da. Entonces, él no se reconoce ni como Carlos ni como el Chacal. Su nombre de guerra es Salem Salim Muhammad. Incluso él es musulmán desde mediados de los años 70, desde 1975, y adquiere este nombre de guerra, pero la prensa sensacionalista siempre le ha conocido con el alias de Carlos, y así es como ha trascendido a la historia, ¿no? Así lo presentaron después de el secuestro que te comentaba de los rehenes de la OPEP en Viena, que es prácticamente la acción más atrevida, más reconocida, más recordada y de la que se ha escrito más, ¿no? Porque por la importancia precisamente de la gente, ¿no? Que dirigía a estas naciones petroleras, Venezuela, Libia, Irán, Arabia Saudita, ellos toman a todas estas personas, Irak, incluso asesinan a uno de los encargados de la delegación libia, ¿no? Asesinan a un policía, en ese mismo hecho dejan herido a un alemán de la RAF, a Hans Klein, que si tú lo buscas posteriormente puedes ver algunas entrevistas que él hace ya muchos años después sobre el evento. Secuestran a todos estos miembros de la OPEP, los llevan en un avión por varios países que no los quieren recibir y terminan estacionándose en Argelia, ¿no? Los intercambian. Te voy a interrumpir poquito, o sea, nada más comentar. Se está llevando a cabo una reunión de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y ahí irrumpe un comando armado revolucionario. Al parecer, obviamente estaba presente Carlos, y también estaban células del Ejército Rojo japonés, si no me equivoco. Había jóvenes de las células revolucionarias de Alemania. Estaba Klein y estaba una muchacha, no recuerdo ahora su nombre. La muchacha asesinó a un policía en la toma, pero los japoneses, creo que ellos estuvieron más bien en los secuestros de avión, en la toma de la embajada francesa también, pero no recuerdo si estuvieron presentes en la Haya. En la Haya estuvieron Carlos, palestinos y alemanes. Ok, de acuerdo. Esto es como para darnos una idea del verdadero sentido internacionalista, ¿no? O sea, aquí no importaba la nacionalidad, importaba pues un objetivo de alto espíritu revolucionario, ¿no? Entonces, como dices, quizá fue el mayor golpe, ¿no? Por lo que significaba, por las personalidades que lograron secuestrar. Y bien dices, no tenían, los países a donde llegaban o que sobrevolaban, pues nadie los quería recibir hasta que finalmente pueden aterrizar en Argelia. Por ahí hay un dato que también no sé qué tan cierto sea, pero se dice o se habla de que esta acción fue ordenada por Muammar Gaddafi. Sí, se ha especulado bastante, incluso a Carlos también se le ha dado el mote prácticamente de mercenario, porque se dice que después de haber estado con todas estas organizaciones revolucionarias,
muchos en realidad de sus detractores lo acusan prácticamente de ser un elemento que estaba vendido, ¿no? A los bloques o al mejor, a quien pudiera pagar mejor para deshacerse de algún elemento indeseable, ¿no? Para causar algún atentado, para llevar el caos a algún país. Y se habla mucho de que él estuvo bajo sueldo de los soviéticos, de los yugoslavos, de los alemanes, ¿no? De Checoslovaquia, de Hungría, del mismo Gaddafi, ¿no? Se habla entonces, él siempre ha negado todas estas cosas en las entrevistas posteriores que le han hecho, ¿no? Incluso en esta serie de la que yo te hablaba, que salió como en 2010, ahí también se manejan este tipo de cosas, ¿no? Que detrás de la OPEP incluso estaba el mismo Irak, ¿no? Que había mandado esa Saddam Hussein, que había mandado, eh, o por lo menos el partido Baas, ¿no? Que había mandado esta acción y la había pagado para desestabilizar a estos países, a estos gobiernos. Pero bueno, creo que es parte también de las especulaciones y de las mentiras de lo que se ha hablado. En realidad, él sí tenía, y se ha comprobado, conexiones con algunos servicios secretos de países. Hay que recordar que Siria también le da protección, algunos países de la órbita soviética que también le dieron refugio, pero básicamente pues no estaría en condición de asegurar o de negar. Lo que sí podemos decir es que, al igual que Carlos, básicamente Gaddafi en esos años y posteriormente estaba padeciendo de unos ataques mediáticos bastante fuertes, y no olvides que él prácticamente era el perro loco de Medio Oriente, y cualquier cosa negativa entonces estaba relacionada con el gobierno de Gaddafi. Entonces también mucho es eh, propaganda, ¿no? Propaganda de los países occidentales. Claro. Bueno, pasa esto y después inicia toda una persecución, ¿no? Empieza él a huir, por ahí se sabe que estuvo en distintos países, hasta que a finales de los años 90 del siglo pasado, por ahí del 97, poquito antes del 97, lo capturan. 94. 94, y en el 97 recibe sentencia. Como dices bien, lo sentencian por el asesinato de estos dos policías y por el supuesto delator. Actualmente pesa una condena de 3 cadenas perpetuas, de las que lleva, si no me equivoco, 26 años. Creo que el próximo año cumple, no es cierto. Ya lleva, Corrijo. O sea, serían 30 años. El próximo de año que lo cumpliría agarraron, ya tiene 30. más de 30 de que fue secuestrado. De que tiene Ajá, la sentencia, serían 29 años quizás. claro, 29. El próximo año serían 30. Entonces, de que es capturado serían 33 años, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué pasa con la actualidad de Carlos Illich Ramírez? Está purgando esta sentencia, se ha buscado por diferentes medios una extradición que no ha tenido éxito. Por ahí hay Sí. gente que dice que los gobiernos venezolanos, incluso el de Chávez, no hizo lo necesario como para buscar la extradición. Pero a ver, ¿qué podemos comentar al respecto, Um, Lalo? pues mira, te comento rápido, como lo mencionaste, el propio contexto en los años 70 y 80 empieza a cambiar, el escenario geopolítico deja de ser el mismo que cuando él empezó con estas actividades, con los secuestros, con las tomas de embajadas, con los asesinatos, y él tiene que estar peregrinando por algunos países que en su momento le dieron apoyo y le dieron refugio, pero básicamente pues todo esto se acaba, ¿no? Se acaba en algún momento. Él se traslada de un país a otro, ya no se siente
tan seguro y termina yéndose a Sudán. Y ahí es en donde en 1994 se le secuestra a los servicios secretos franceses, entran al país de manera ilegal en una acción que va también contra el derecho internacional, es sacado de manera ilegal del país. Aquí también siempre se ha hablado sobre cómo fueron los hechos. Se dice que él es sometido a una operación y que en el transcurso de esta operación, o básicamente poco tiempo, horas después, mientras se estaba recuperando, se dice que él es inyectado con un somnífero y es entregado a las autoridades francesas, así, sin más. Aunque también aquí él da una versión un tanto diferente y dice que las cosas por lo menos no fueron tan rápido. Dice que sí, efectivamente hubo una operación, pero dice que cuando él se estaba recuperando de esta operación, entran los soldados sudaneses y parte de sus guardias personales y le dicen que él está en problemas, que lo tienen que trasladar a un lugar seguro y se lo llevan a una casa junto con su pareja. Entonces aquí nos da a entender de que él estuvo recluido por lo menos en una casa durante algunos días más antes de su entrega a Francia. Dice que aquí lo estuvieron cuidando, que le traían de comer, que estaban al tanto de lo que él necesitaba, pero que de un momento a otro prácticamente le anuncian este destino y le dicen que él va a ser entregado a las autoridades francesas. Según esta versión, él asegura que parte de sus mismos guardias él tuvo que reconfortarlos entre sollozos, porque decía que esta gente estaba triste por lo que estaba sucediendo, ¿no? Y que dice que él los tenía que reconfortar, que les decía que fueran duros, que no se preocuparan y que él lo iba a afrontar mientras ya lo estaban inyectando. Y dice que solo recuerda que lo subieron al avión y lo entregaron a 2 personas vestidas de civil de los servicios secretos franceses. En esta versión que él añade, pues esto de más, ¿no? El contacto con sus guardias, que dice que estaban tristes, que él los tuvo que reconfortar, pues bueno, también se añade a estas versiones distintas y contradictorias que siempre hay sobre el tema. Y antes de concluir con esto que me preguntaba sobre su actual situación, Paulín, quiero comentarte también un dato muy importante que surgió a finales de los 90s. No sé si tú recuerdas toda esta situación que se dio en Cuba con algunos fusilamientos de algunos coroneles y generales que supuestamente habrían estado implicados en el narcotráfico desde la isla, y que muchos decían que para limpiar la cara de Fidel se tuvo que prácticamente fusilar a estas personas. Entonces, pues ahí hay mucho de qué hablar, pero bueno, en este contexto surge la figura del coronel Juan Antonio, ¿cuál es su apellido? Menier, Rodríguez Menier. Él eh, escapa prácticamente del gobierno cubano. Él pertenecía al gobierno cubano, estaba haciendo trabajo diplomático en Europa. Ajá. Y él deserta en 1986 con ayuda de los Estados Unidos y se va para los Estados Unidos con ayuda del FBI. Posteriormente, él habla, según sus relatos, asegura que incluso Carlos estuvo financiado también por Fidel Castro y que fue utilizado para deshacerse de algunos personajes incómodos. Y supuestamente sus declaraciones, los servicios secretos cubanos en Francia le daban dinero, le daban pasaportes e incluso le daban casas, ¿no? Refugios seguros, y llega al extremo de decir que la casa de la Rue Tellier, en donde asesinan a los agentes franceses y a Mucárbar, era una casa de seguridad de la embajada cubana. También en estos mismos declaraciones, incluso él llega a decir
que Carlos apoyó con apoyo logístico al comando argentino que en 1980 asesinó a Somoza. Entonces aquí hay, pues como ya lo decíamos, mucho que decir, cosas verdaderas, cosas falsas. Es que mi gato está aquí ya tirando los libros. Pero bueno, son cosas que hay que tomar con pinzas, ¿no? Con pinzas. Y como dices, en la actual situación, Carlos, pues bueno, sigue manteniendo pues el ánimo, sigue escribiendo, sigue dando entrevistas. Él se casó, hay que decirlo, con una de sus abogadas, creo que en el año 2000, en 1986, no sé si conoces este caso también de Magdalena Kopp. Precisamente él se le acusa de haber puesto unas bombas en los años 80 para meter presión a Francia para que la liberara, porque era su pareja y tuvo una hija con Magdalena Kopp, que era de las células alemanas revolucionarias, ¿no? Posteriormente Magdalena escribe un libro donde dice supuestamente pues toda la verdad en torno a Carlos, y dice cómo era un psicópata, y dice que se siente amenazada, y dice que si él sale, pues ella teme por su vida y la de su hija, ¿no? Claro. No solamente estuvo casado con ella, estuvo casado también desde los años mediados de los 70s con Lana Harrar, que es con esta pareja, es prácticamente con quien posteriormente él se hace musulmán, y repito, después adquiere también matrimonio con una de sus abogadas. Y pues bueno, él lleva, como ya lo dices, 30 años a partir de este secuestro. Ha habido recientemente en 2017 y después ya en los últimos años, después de 2020, nuevos juicios en donde prácticamente se puede apreciar que el gobierno francés lo que está haciendo es de manera ilegal volver a acusarle, o por lo menos acusarlo sin pruebas claras, claro, de algunos atentados, con el fin de mantenerlo de manera permanente en prisión, porque de otra manera él ya hubiera salido después de estas 3 décadas que está en prisión. Entonces, él se mantiene en la cárcel, espera en algún momento poder salir. En Venezuela hay algunos colectivos, particularmente el movimiento Brisa, que es uno de los más activos, me parece que todavía está activo hasta estos momentos, y que son los que más hacen trabajo político y social, para lograr que él pudiera salir, ¿no? Pero básicamente sus condiciones actuales son las mismas, un encierro muy, muy severo, sin visitas, con muy pocas horas de esparcimiento, o puede estar libre, y básicamente ha estado las últimas 3 décadas en vigilancia permanente 24 horas. Sí, pues es un caso bastante peculiar. O sea, finalmente fue como un trofeo para la justicia francesa, pero bueno, también fue como un trofeo para estas fuerzas contrarrevolucionarias internacionales, por así decirlo. Y a la fecha sigue siendo pues un caso pues muy emblemático, ¿no? A nivel mundial. Aquí yo alguna vez leí cosas muy, muy, muy locas, ¿no? O sea, a Carlos se le quiere relacionar prácticamente con todo lo que se pueda, ¿no? Bien decías lo del atentado en el 80 contra Somoza, pero ahí hay que escarbarle bien poquito para saber que no hay mucha relación. O sea, eran células bastante bien estructuradas eh, que tenían pues toda su base en Latinoamérica, ¿no? Por ahí podemos hablar de Enrique Gorriarán, ¿no? Que también es un personaje bastante peculiar Claro. Del que probablemente valdría la pena hacerle un programa, ¿no? Pero quiero hacer un comentario, ya que estábamos en esta onda como del chisme
de con quién se casó y no sé qué, para ir cerrando, porque ya nos colgamos, Lalo. Dijimos que 1 hora, ya nos vamos 1 hora 20. Ya prácticamente hay que Leí, cerrar. leí algo muy, muy loco y muy absurdo, que luego lo he tratado de volver a buscar y ya no está por ningún lado, y casi estoy seguro que lo leí en este portal de noticias que se llama Sin embargo, pero necesito corroborarlo porque ya no lo encontré, en donde creaban una historia casi novelesca de que Carlos tenía preparado un atentado en México para el Mundial del 86 y que el lugar en donde iba a actuar era en el estadio de Ciudad Neza, en el Neza 86, durante un partido de ciertas elecciones. O sea, estaba muy intrincada toda la historia. Y ahorita que estábamos, bueno, días antes que habíamos acordado que íbamos a hacer el programa, traté de buscar la información y ya no la encuentro, o sea, ya no está. A lo que voy con esto es que, o sea, Carlos fue un personaje muy, muy mediático y al que se le quisieron achacar todo este tipo de cosas, porque sí hizo cosas realmente increíbles, pero ya, o sea, colgarle más santos de las acciones pues militares o revolucionarias que hizo, pues ya es una cosa exagerada, ¿no? Es un casi Sí. casi marketinero. Pero bueno, este, ¿qué concluimos de un personaje como Carlos Illich Ramírez? ¿Qué podemos decir para ir cerrando? A ver, nada más, si alguien de los que todavía nos está viendo quiere hacer alguna preguntita o comentar algo, por ahí déjenoslo en comentarios para ir cerrando. Pues básicamente creo que es una de esas figuras en torno a las cuales no hay consenso, ¿no? Nunca, y siempre es muy, muy difícil, ¿no? No se llega a un consenso. Para algunas personas, Illich Ramírez nunca va a dejar de ser una persona con actividades criminales, un terrorista, una persona buscada y que simple y sencillamente está pagando por las actividades que hizo y que cometió, ¿no? Para otros, en cambio, básicamente sería un ejemplo de lucha, de internacionalismo y sobre todo de ese carácter revolucionario que trasciende fronteras. Y sí, efectivamente, es difícil o imposible, por lo menos hasta que él no salga, dilucidar hasta qué punto es verdad y hasta qué punto es mentira todo lo que se ha dicho, porque lo mismo que pasaba con Bin Laden, tú recuerdas, se le achacaba todo, ¿no? Sí, Lo mismo que ocurría alguna cosa en Pakistán, en la India, en Malasia, en Asia, todo se achacaba a este grupo y es muy fácil para las autoridades lavarse las manos y decir sí, fue el grupo de Carlos o sí, fue Al Qaeda y con eso se quitan de encima mucha presión mediática, ¿no? Política y social. claro. Entonces, básicamente se convierten en una válvula de escape de los gobiernos y de los medios de comunicación. Entonces, es difícil encontrarle algo que le ajuste a la medida. Yo invitaría más bien a la gente a que se informe, que conozca los libros, que busque todo lo que pudiera encontrar en torno a esta figura y que pudieran hacerse una idea clara, ¿no? Independiente. Y básicamente aprovecho, Paulín, rapidísimo, nada más para Adelante, invitarlos a que adelante. chequen una bibliografía básica sobre este personaje. Uno de los libros que yo he podido conseguir es, por ejemplo, este de David Yallop, que se llama Hasta los confines de la Tierra y habla precisamente sobre la búsqueda de los servicios secretos de varios países que hacen en torno a este personaje. Otro de los libros más conocidos, por lo menos uno de los que yo he visto que abundan más, es el de Colin Smith, retrato de Carlos,
y que nos habla de muchas de sus actividades también. Es creo que un poquito más fácil de conseguir todavía en estos días. Otro libro también interesante es el de Álvaro Soto Guerrero, que también nos habla sobre esta figura. Incluso aquí en la portada viene una fotografía de este hecho que tú nos mencionabas, Pauline, de 1972, de Múnich, del secuestro que hace Septiembre Negro, en venganza por la matanza que un año antes había sido cometida, 2 años antes había sido cometido en Jordania, ¿no? El famoso Septiembre Negro, cuando el gobierno jordano ataca los campos de refugiados de los palestinos y causa todas estas masacres. Otro libro es el de Christopher Dobson y el de Ronald Payne, que sacan entre los dos este libro que se llama Carlos, Retrato del Terrorismo, con una portada aquí muy sugestiva, con una chica, por aquí que le voy a poner el dedo porque no sé si nos van a censurar, y aquí este camarada ahí como un terrorista, ¿no? Está esta novela que es de Dennis Eisenberg y de Eli Landau. Este es un libro novelado, pero también nos explica muy bien todo el contexto que atraviesa este personaje, ¿no? Carlos, Terror Internacional. Y por último, un clásico de este tipo de libros escrito por Claire Sterling, en donde también se habla bastante de todos estos grupos, de las organizaciones y del contexto que se estaba viviendo por entonces en Europa, en Medio Oriente y algunos países de Latinoamérica respecto con las luchas antiimperialistas en las que estaba Carlos, al que también se le vinculó en algún momento con el financiamiento o con el apoyo de armas a grupos como la ETA, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, pues también ahí que podemos decir, no hay pruebas, pero básicamente se le acusa, ¿no? En este mismo contexto. No hay pruebas, pero tampoco dudaría que así haya sido, o sea, porque también ETA tuvo en cierto momento una actitud bastante internacionalista en ese sentido, y bueno, luego están las RAF, ya hablamos del Ejército Rojo Japonés y otros tantos grupos que surgieron en la misma época en donde estuvo actuando Carlos, y pues no sería nada raro, ¿no? Pero bueno, ahí queda la historia, por ahí lo mencionamos, la historia de un combatiente internacionalista, Carlos Illich Ramírez, mal llamado, mal apodado el Chacal, pero bueno, es parte, ¿no? De la historia negra que se le creó, y bueno, este es el primer pretexto de charlas contrainformativas que vamos a estar trabajando durante todo este mes de febrero y muy probablemente el primer mes de marzo. ¿Qué vamos a hablar la próxima semana, Lalo? Pues la próxima semana podríamos dar un poco de continuidad a este tema, podríamos estar hablando de los demás grupos que surgieron en torno a la lucha del internacionalismo palestino en los años 70. Esta lucha no se remite solamente a personajes como Illich Ramírez, hay otras figuras muy destacadas de esos mismos años, palestinos, palestinas, como Leila Khaled y algunos otros grupos internacionalistas que precisamente fijaron su lucha en el apoyo a Palestina. Entonces, creo que si podemos seguirnos un poquito con esa línea, vamos a estar más o menos como dentro de los mismos temas revolucionarios, internacionalistas y de apoyo a Palestina. Mira, nada más para finalizar, por ahí nos dejan un comentario que dice: ¿cómo definen ustedes en el contexto mundial actual el concepto de internacionalismo? ¿Y qué es un internacionalista? ¿Qué diríamos, Lalo? Bueno, se ha definido prácticamente, no sé si como una ideología, aunque también como una estrategia, ¿no? De lucha, en donde prácticamente tenemos que hacer un visible
el hecho de que todos estamos sometidos a un mismo sistema de presión internacional, económico, ¿no? Que somos parte todos de un mismo frente, puede ser revolucionario o no puede ser revolucionario, pero a lo que voy es que no podemos disociar lo que pasa en un contexto y lo que sucede en otro, ¿no? Siempre hay conexiones, ¿no? De algún tipo, de alguna índole, que nos llevan a manifestarnos de manera solidaria con las luchas que están más allá de nuestros propios territorios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos sometidos a un mismo sistema capitalista y creo que la respuesta debe de ser en esos mismos términos, ¿no? Conjunta Claro. y no de manera, ¿cómo se le podrá llamar? ¿No? O sea, no podemos hacerlo en partes, ¿no? Necesitamos ser Segmentada precisamente o fragmentada. sí, exacto, un contingente, ¿no? Unido que podamos hacer frente, ¿no? A dar una respuesta de este tipo, ¿no? Entonces, Claro. creo que es una concepción que siempre ha estado entre los revolucionarios, ¿no? Desde los años 60, Claro. 70, aunque a veces ha dejado estar en boga un tanto el término, pero creo que alude más bien a las conexiones entre luchas revolucionarias y el reconocimiento entre personajes revolucionarios. Sí, y en la actualidad no habría mucha variación al respecto. O sea, quizá tendríamos que integrar como, eh, no sé si nuevas formas de organización o alternativas que han estado surgiendo en los últimos años, ya no tanto en el sentido de la lucha armada, sino en el sentido de las colectividades que han surgido a nivel mundial, y que de repente encuentran o conjugan algunos objetivos de lucha, ideales, etcétera. Entonces, también en ese sentido, en la actualidad podríamos traducir lo que es ser internacionalista, ¿no? Lo que es en amplio sentido el internacionalismo. Pero bueno, con esto terminamos, Lalo, si te parece. Entonces, Claro, por ahí, estén pendientes a las redes. Vamos a estar publicando en estos días el flyer del siguiente tema. Seguiremos hablando de los temas con los que iniciamos al principio de este programita. Y nada, pues nos vemos el siguiente martes, Lalo. Te agradezco tu tiempo. Buenas noches. a ti, Pauli, muchas gracias y no les quitamos más el tiempo. Cuídense y nos estamos viendo por aquí en Grada Roja el próximo martes. Hasta la próxima. Y por ahí vean las convocatorias de Mundial de los Pueblos, el, la charla, la video, la cineconferencia que vamos a tener el jueves en León y las actividades diversas, Ciudad de México y demás puntos. Muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí presentes. Saludos a Maura Alicia y a todos los demás. Un saludo. Buenas noches.